Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Por acá el doctor Pablo Castillo. Bueno, espero que estén disfrutando de su curso de traumatología, de cirugía y traumatología. Hoy les quiero, bueno, enviar esta clase que trata de la artrosis de rodilla y cadera, que son patologías muy frecuentes y además son patologías GES en su modalidad de tratamiento médico, cuando es una afección leve a moderada en cadera y en rodilla y sobre 55 años, y su tratamiento quirúrgico a través de la artroplastía total en pacientes que tengan más de 65 años en relación a la artrosis de cadera. Bueno, ¿quién no ha escuchado decir a ustedes o algún familiar de decir, bueno, es que yo tengo artrosis ya sea de cadera, tengo artrosis de rodilla, tengo artrosis de mano? Lo que pasa es que la artrosis es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente y puede afectar hasta el 10 al 15%, perdón, 16% de la población. Las articulaciones mayormente afectadas son cadera, rodilla, columna lumbar baja, columna cervical y las articulaciones de las manos. Eso es lo más clásico. Y bueno, tenemos que definir. La osteoartritis o artrosis es una enfermedad degenerativa articular más frecuente y está caracterizada por la destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies óseas. Además, tiene un carácter multifactorial, ya que pueden influir factores genéticos, factores biológicos, factores mecánicos, la edad y factores, como yo dije, genéticos, raciales. Puede afectar, digamos, que podamos desarrollar una artrosis. Bueno, como les dije, es una patología GES y existen las guías clínicas de esta. Por ejemplo, el tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y rodilla, ya que tengan un carácter leve a moderado. Si el tratamiento médico no va o no alivia los síntomas de estos pacientes, bueno, se opta obviamente por una opción quirúrgica. Dentro de estas guías GES, hablan de cómo podemos diagnosticar la artrosis. Y eso puede tener un carácter clínico y además podemos usar la radiología para llegar a un buen diagnóstico. En cuanto a los criterios clínicos, pacientes que sean más de 50 años, que tengan rigidez matinal de menos de 30 minutos, crepitación ósea, sensibilidad ósea a la palpación, engrosamiento óseo de la rodilla y sin aumento de la temperatura local al tocar. Si tenemos tres de estos seis criterios, tenemos una sensibilidad de un 95% y una especificidad hasta un 69% para decir que estamos frente a un paciente con artrosis de rodilla. Y además, si mezclamos la clínica y con la radiología, que significa tener dolor en rodilla, más una radiografía que tenga la presencia de osteofito y a lo menos uno de los siguientes criterios, como más de 50 años y rigidez matinal menos de 30 minutos y crujido articular, tenemos una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 86%. Bueno, la verdad que la clínica y la radiología son clásicas, ¿ah? Mientras ustedes más vayan avanzando en su carrera, van a ir a aprender a utilizar, digamos, estos criterios, pero no es difícil hacer un diagnóstico de esto, ¿ah? Solamente faltaría un poco de práctica. Obviamente, la guía te va a orientar con estos criterios y me parece bien. Y en cuanto a la artrosis de cadera, se han propuesto distintos criterios para llegar a un buen diagnóstico y de acuerdo al Colegio Americano de Reumatólogos, basado en elementos clínicos y de eritrosedimentación, se podría tener una sensibilidad de un 86% y una especificidad hasta un 75%. Además, si incluimos la radiología y la presencia de dolor de la articulación de la cadera, eh, menos dos de los tres siguientes elementos tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 91%. ¿Cuáles son estos criterios? Tener una VHS menos de 20 y presencia de osteofito en la radiología, ya sea a nivel femoral o acetabular. Además, que tenemos la presencia de una disminución del espacio articular en los distintos planos radiológicos. Acuérdense, siempre eh, en traumatología pedir dos planos. Si vamos a estudiar la cadera, la radiografía de pelvis AP es mandatoria. Y luego podemos pedir un corte axial
¿Qué lo vamos a ver? Como puede ser un axial de Dan, puede ser una Cruz Table de Johnson, puede ser digamos, una falso perfil de Lequesne, pero necesitamos, digamos, tener dos planos. Es bueno tener dos planos. Y en rodilla, siempre, ojalá pedir una radiografía AP de rodilla en carga monopodal y una lateral de rodilla. También se puede pedir la axial de rótula. Pero eso me parece importante. Y lo otro, que si ya tenemos un paciente con una artrosis avanzada, siempre viene bien hacer un estudio del eje de la rodilla para también buscar lesiones extraarticulares o deformidades extraarticulares, y ahí podemos pedir una telemetría de extremidades inferiores. Muy útil para la planificación preoperatoria, por ejemplo, en una artroplastía total de rodilla. Bueno, aquí tenemos el flujograma, digamos, en cuanto a la guía GES, para ver el enfoque del tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico, en cuanto al tratamiento ortopédico o conservador o médico, ¿vale? Así que para que lo repasen, muy importante verlo, que lo manejen, porque ustedes van a ser médicos generales y se van a ver enfrentados y tienen que hacer la notificación GES de los pacientes con artrosis, con síntomas leves, moderados, acuérdense, en rodilla, cadera, más de 55 años. Ahora vamos a ir de lleno a hablar de la artrosis de rodilla. Como les dije, es una enfermedad degenerativa articular y tiene múltiples factores. Y puede influir factores por deformidades angulares o factores mecánicos. También podemos tener enfermedades inflamatorias que hay que ir a buscar, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, la artritis psoriática, también como los pacientes que tengan gota. Ellos pueden tener de forma secundaria una artrosis de la articulación. Y también en secuelas de artritis séptica. ¿Ah? Eso también genera la infección, genera artrosis. Además, pacientes que tengan fracturas, que hayan tenido fractura a nivel de fractura articular del fémur distal o de los platillos tibiales, pueden desarrollar una artrosis postraumática. También pacientes con algún grado de inestabilidad de la rodilla, o lesiones, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior o lesiones de los ligamentos colaterales, medial o lateral, pueden llevar a una artrosis si la inestabilidad es muy importante. Cuando no sabemos los factores involucrados o no sabemos la causa, en general hablamos que es una artrosis de carácter idiopático. Eso es porque no hemos llegado a una causa, digamos, convincente. En cuanto a los síntomas de la artrosis rodilla, lo clásico, dolor. Y lo otro, que al examen van a ver una disminución del rango articular, ya sea pasivo y activo. Van a ver, puede estar en un paciente que tenga un aumento de volumen, un derrame articular, si es que está haciendo una crisis, digamos, dolorosa. Porque la artrosis, en cuanto a los síntomas, son de carácter intermitente. A veces tienen, y muchas veces pueden tener crisis donde ocurre una gran inflamación, como una sinovitis de la articulación. Obviamente puede presentar crépito óseo. Cuando vean los rangos articulares, vayan a buscar crépito óseo y la impotencia funcional, cojera. Siempre, digamos, lo pueden ver, cojera. Lo otro, cuando tengan pacientes que consulten con dolor de rodilla o dolor de cadera, acuérdense de examinar las articulaciones adyacentes. Siempre importante. Si se queja la rodilla, vayan a examinar cadera también y tobillo. Si se quejan de la cadera, vayan a examinar también rodilla y la articulación sacroiliaca o la columna lumbar baja. Importantísimo, porque a veces pueden tener dolor referido. Es así. Bueno, en cuanto al examen físico, podemos encontrar, por ejemplo, este paciente test de la ola positivo, un Solen positivo, tiene un gran derrame articular como se ve ahí. Podemos estar en la presencia de genuvaro, que son estas extremidades en alicate, estos que parecen vaqueros, o genuvalgo, que son estas rodillas en X, muy clásicas en mujeres. También tienen que examinar, ven que no tenga cicatrices alrededor de la rodilla, ya que pueden tener el antecedente de algún trauma previo, alguna fractura previa, alguna cirugía previa a rodilla. Y también ver que no tengan deformidades angulares, como les dije, ver que no esté una rodilla en flexión. Por ejemplo, aquí tiene una rigidez en flexión, como le muestro en este ejemplo. Muy importante el examen físico. Obviamente, y la historia del paciente. Acuérdense ahí, tercer año de semiología.
Ya, y en cuanto al estudio radiológico, siempre en dos planos, una radiografía AP y una lateral de rodilla. También podemos ver la axial de rótula en caso que tenga algún componente de artrosis patelofemoral. Y la proyección, la telemetría, una panorámica, paciente puede ser con carga monopodal o no, pero buscando deformidades extraarticulares y también me va a ayudar mucho para la planificación preoperatoria, si es que estamos pensando en un tratamiento de artroplastía total de rodillas. Como les dije, en cuanto al estudio radiológico, una proyección AP, fíjense, por ejemplo, esta es una AP que se tomó en supino, un paciente acostado, y esta que se tomó de pie con una carga monopodal. Vean cómo el mismo paciente y cómo se ocurre un colapso de la articulación. Es mucho mejor con carga monopodal para ver, digamos, la deformidad o el nivel de artrosis real, porque muchas veces en descarga, a veces no ven el colapso y dicen, no, mire, tiene una artrosis leve o moderada, y no es así. Tiene una artrosis severa. Miren la disminución del espacio articular y tiene una deformidad en varo, porque hay un colapso, en este caso, del compartimento medial de la rodilla. Bueno, lo mismo, aquí pueden ver en estudio radiológico una P, un paciente en bipedestación con carga monopodal, cómo ocurre un colapso, en este caso del compartimento medial. Y como vemos, una destrucción, una pérdida ósea por una artrosis avanzada. Y acá en el lateral, el estudio de la radiografía lateral de rodilla importante, podemos ver la presencia de osteofitos posteriores, deformidades angulares también. Aquí podemos ver osteofitos posteriores y podemos evaluar también el tamaño femoral si que estamos pensando en hacer una cirugía de artroplastía total de rodilla. Bueno, muy importante, como dije, el estudio de la telemetría, una radiografía, una telemetría panorámica monopodal puede ayudar mucho y podemos ver en este caso el eje, ya sea el eje mecánico, el eje anatómico y podemos planificar nuestra cirugía. En cuanto al tratamiento, bueno, lo que dijimos, el GES, eh, digamos, tiene un enfoque de tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto a no farmacológico, está en hacer ir adecuando la actividad física. Se recomienda mucho el deporte, por ejemplo, que de poco impacto, como la natación, la bicicleta, va muy bien en estos pacientes. O el hacer el senderismo también, caminar ayuda, pero no le va bien en los pacientes que tienen impacto. ¿Ah? Ahí la articulación sufre y la verdad que no la pasan nada de bien. Importante, la baja de peso ayuda muchísimo. Si tengo un paciente con sobrepeso y artrosis, la combinación no es buena. Al perder unos kilos, van a ver que los síntomas disminuyen notablemente. También al tener un fortalecimiento muscular, también se evitan crisis de artrosis. Así que es muy importante, digamos, mejorar, digamos, adecuar nuestra actividad física y mejorar nuestro estilo de vida, también una buena alimentación, va muy bien. La fisio y kinesioterapia puede ser de utilidad, como les dije, para tener estos pacientes, digamos, con un buen trofismo muscular. El reposo, en caso de crisis, bajar, digamos, la actividad se puede usar el uso de frío local y en caso también de crisis o síntomas, podemos partir usando paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Si el paracetamol es insuficiente, podemos recurrir a algún AINE, de preferencia a los COXIF, para evitar, digamos, complicaciones gastrointestinales. El Celecoxib, el Heterocoxib va muy bien también. En caso de que el dolor sea moderado, y podemos también a veces usar, por ejemplo, tramadol, pero eso es muy caso a caso. eh, y también tienen que saber que existen algunos suplementos que lo van a escuchar, como la glucosamina con la condroitina, que se ha visto que puede tener alguna ayuda en cuanto al alivio de síntomas, pero no detiene realmente la progresión de la artrosis, pero le llaman estos fármacos los antiartrósicos. Bueno, también anda muy bien el uso de colágeno, ya que tenemos pérdida del colágeno en la matriz extracelular del cartílago. El uso de colágeno también ha ayudado a disminuir síntomas. Y también existe también el piascledine,
que es el derivado de una planta, de la Persea creatísima, que ayuda también a disminuir algunos síntomas. Pero ninguno de, el Pascaline hablan de que tiene un efecto en retardar un poco el avance de la artrosis, pero por ningún momento disminuir la artrosis. Eso no se ha descubierto nada al respecto. En caso de que el tratamiento médico sea insuficiente, tenemos, por ejemplo, alguna alternativa como el uso de infiltración, ya sea con corticoide como un antiinflamatorio potente, y el uso de ácido hialurónico, que es la terapia de viscosuplementación, que ambos pueden ir muy bien, ya sea caer en rodilla, en caso de tener una artrosis leve a moderada. Ya cuando es severo, tienen realmente poco efecto. Lo otro, que si tienen un paciente que aún no quiere operarse, quiere ver la opción de una infiltración si lo puede ayudar, sí, podemos utilizarlo, pero si nosotros hacemos una infiltración, ya sea con corticoide o ácido hialurónico, no se recomienda ponerle una prótesis a ese paciente por lo menos 3 meses desde que se infiltró su articulación. ¿Por qué? Porque se ha estudiado, está demostrado que ha aumentado el índice de infección en estos pacientes. Entonces, si yo a un paciente lo infiltramos, no podemos poner una prótesis antes de 3 meses a lo menos. ¿Qué otras alternativas quirúrgicas tenemos? Podemos de repente hacer una toaleta, una limpieza articular, que es la llamado debridamiento artroscópico, en caso de pacientes jóvenes con un mal alineamiento, ya sea en varo o en valgo, tenemos la opción de hacer osteotomías peri-rodilla para evitar una progresión de una artrosis por los factores mecánicos. También en algunos casos que esté contraindicada la prótesis, por ejemplo, en algunos casos de infección o a veces en pacientes demasiado jóvenes o que tienen alguna otra enfermedad asociada, también la artrodesis puede ser una alternativa. ¿Qué significa artrodesis? Que yo elimino la articulación, saco el cartílago y dejo, digamos, estabilizo esa articulación, queda sin movimiento, pero el dolor se va. ¿Por qué? Porque se produce, digamos, una consolidación ósea posterior. ¿Vale? Cada vez que hacen una artrodesis de cualquier tipo, tienen que saber que las articulaciones adyacentes aumentan su trabajo y que pueden generar una artrosis, digamos, a mediano plazo en esas articulaciones adyacentes. Pero la ventaja que tiene la artrodesis que disminuye el dolor y, por ejemplo, a nivel de cirugía de tobillo, en artrosis de tobillo, sigue siendo el gold estándar. Ya también existen prótesis de tobillo hoy en día, pero la artrodesis en tobillo le va muy bien. Bueno, no así en cadera y en rodilla, que tenemos la alternativa de poner una prótesis y que han tenido excelentes resultados. También en caso de que sean artrosis unicompartimental, ya sea el compartimento medial por un genu varo o el compartimento lateral por un genu valgo, o por a veces por lesiones meniscales que me llevan a una artrosis temprana, existe también la artroplastía unicompartimental. Nosotros en el hospital de Arica, la verdad, no la usamos porque si es que tenemos casos de artrosis, utilizamos generalmente una artroplastía total de rodilla. Bueno, ahí tengo un ejemplo de un daño del cartílago. Bueno, este paciente va a ir a una artrosis, pero uno puede hacer una limpieza articular, limpiar el cartílago blando con un palpador a través de la artroscopía, estabilizar los bordes de este cartílago y podemos hacer un tratamiento, por ejemplo, de microfractura para que crezca un fibrocartílago. Y de esa manera, digamos, retrasar, digamos, la artrosis. Es una buena alternativa en algunos casos, bien seleccionados. Cuando la artrosis es demasiado avanzada, no tiene mucha utilidad. Bueno, lo otro, aquí tenemos un ejemplo, un paciente joven que se le hizo, digamos, con un genuvalgo y se le hizo una osteotomía correctora y aquí se mejoró, vean cómo se mejoró el eje mecánico, que acá fíjense en la radiografía más de la izquierda, si pescamos nuestro centro de rotación de la cabeza femoral, aquí en el fémur proximal, y llevamos, digamos, este punto, lo unimos con el centro del plafón tibial a nivel del tobillo, véanse cómo
pasa todo el eje por la por la cara externa de la rodilla, entonces tengo una sobrecarga en la parte lateral y ahí va muy bien si es que tengo síntomas o me está provocando esa condición, ese genuvalgo, una lesión meniscal asociada y dolor y que el cartílago articular de la parte lateral de la rodilla empieza a desgastarse, bueno, una alternativa es hacer hasta osteotomías perirrodilla, como lo ven. Fíjese cómo se planificó y se hizo la corrección con estas dos placas de osteotomía a nivel, en este caso, una placa lateral del fémur distal y una placa medial a nivel de la tibia proximal. Vean cómo se mejoró el eje mecánico. Ahora pasa por el centro de la rodilla. Quedó genial, es un caso. Y aquí tenemos un ejemplo de artrodesis. Vean que se puede hacer con placa, con doble placa o también con clavos endomedulares. Aquí tenemos un ejemplo de una prótesis unicompatimental por una artrosis de compartimento solamente medial, de un gen varo. Y aquí esto es lo más clásico que hacemos. Ponemos nuestra prótesis total de rodilla, que es cuando tenemos una artrosis severa, avanzada. Este es un caso del Hospital de Arica, digamos, que operamos hace un tiempo atrás por listas de espera y vean cómo tiene un genuvaro y tiene una verdadera disminución del espacio articular, aquí en la radiografía AP de rodilla, y fíjense en la lateral cómo tenemos presencia de osteofito a nivel de la rótula y aquí también a nivel de la tibia, en la cara posterior de la tibia. ¿Vale? Y aquí osteofitos digamos, por el platillo tibial interno de la tibia y también del cóndilo femoral interno a nivel del fémur. Vean la presencia de osteofitos, disminución del espacio articular, colapso articular. Vean el compartimento medial en relación al compartimento lateral. Miren este espacio, que es un espacio normal, y acá hay un colapso articular. Entonces le pusimos una prótesis, vean cómo mejoró el eje y cómo ahora yo miro el espacio medial, el espacio lateral, que están igualados, se ve simétrico, en este caso se puso una prótesis total de rodilla sin componente rotuliano. Ya, ahora entrando de lleno a la artrosis de cadera. Bueno, esto es un tema apasionante. Yo me dedico a la artroplastía en rodillas, y me dedico también, pero lo que más hago es la artroplastía total de cadera. Bueno, ustedes ya saben, ya que estoy en Barcelona, me vine a perfeccionar en el tema y también vine a aprender cirugía de preservación articular de la cadera para evitar una prótesis a temprana edad. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, la artrosis de cadera, como les expliqué, es multifactorial, pero puede ser artrosis primaria, cuando es idiopática, que no sabemos el origen, o una artrosis secundaria, que puede ser por una enfermedad del desarrollo, como la epifisiolisis o la displasia, o secuela de necrosis vascular, ya sea en la infancia, como la enfermedad de Perte, o necrosis vascular, digamos, en la edad adulta. También puede ser causa de artropatías, perdón, inflamatorias, como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, la psoriasis, secuela de artritis séptica, metabólica o postraumática. Nosotros siempre hablábamos de esto, que la principal causa era una artrosis idiopática, decíamos esto, una artrosis idiopática, pero ya hace un par de años ya sabemos que esto no es así. Hoy en día sabemos el 95% de las causas de artrosis de cadera. Y de este 95%, sabemos que el 20% son biológicas y el 75% de la artrosis son de un carácter mecánico. De este carácter mecánico podemos tener una artrosis secundaria por un conflicto de espacio o por un conflicto de estabilidad. En cuanto al conflicto de espacio, tenemos los clásicos pacientes con pinzamiento femoroacetabular o choque femoroacetabular. Y pueden tener distintas alteraciones morfotípicas, como dije, en cuanto al choque femoroacetabular, que tiene un choque tipo pincer, que es cuando hay una sobrecobertura del acetábulo digamos, hace que eso produzca un choque a nivel del cuello femoral, o podemos tener el choque femoroacetabular tipo CAM, que es por una jiba a nivel de la unión cabeza-cuello del fémur proximal, y eso genera un choque a nivel del acetábulo y secundariamente lesiona el labrum y la unión, digamos, entre el labrum y el cartílago articular. Entonces, generalmente puede producir lesiones, digamos, intraarticulares.
¿vale? Y ahí se comienza todo el fenómeno artrósico. Entonces, cuando tengo estos pacientes con este conflicto de espacio, podemos tener algunas soluciones como hacer en pacientes jóvenes como una artroscopía de cadera y así solucionar muchos de estos problemas. Y en cuanto al conflicto de estabilidad, son estos pacientes que tienen displasias acetabulares, generalmente en este caso por inestabilidad ósea. Entonces se genera una sobrecarga externa. Aquí tengo el techo de la cadera, la cabeza del fémur, y se genera una hiperpresión lateral. Y ese mecanismo de inestabilidad genera una artrosis de cadera. Entonces es el conflicto de estabilidad. Ahí tenemos la clásica displasia al desarrollo de la cadera. Voy a mostrar un ejemplo aquí. Entonces, como les dije, por conflicto de espacio, tenemos el choque femoroacetabular en su versión tipo pincer, una sobrecobertura acetabular que puede ser total o focal. eh, 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 También tenemos nuestra choque femoroacetabular o impingement femoroacetabular tipo CAM, que es una jiba a nivel de la unión cabeza-cuello femoral, o pueden ser combinadas ambas, que es lo más clásico. Y aquí pueden ver un signo clásico radiológico, una radiografía AP de pelvis, donde se ve este signo pistol grip, digamos que imita, como sale aquí en el esquema, como si fuera, digamos, el mango de una pistola. Este es el famoso pistol grip. Eso es cuando ya tienen un impingement femoral acetabular tipo CAM severo, es cuando se ve esa deformidad. Aquí les puse a modo de ejemplo una displasia del desarrollo de la cadera. Vean cómo esta cadera es absolutamente inestable. Fíjense, bueno, la otra también tiene algún grado de displasia, pero acá hay una sobrecarga lateral. No tiene una cobertura adecuada el techo acetabular, y nosotros a través de una cirugía, bueno, esto está demostrado científicamente que estos pacientes hacen una artrosis a temprana edad. Sí o sí. Entonces yo tengo pacientes entre 20 y 30 años, jóvenes o incluso menos de edad, con síntomas, con dolor de cadera por secundaria una displasia. Si es que yo no le lo dejo a evolución natural, va a ir a una artrosis temprana. Entonces existe esta cirugía que se llama osteotomía periacetabular, que yo puedo hacer un corte a nivel del acetábulo del techo, hacer un giro y recuperar, digamos, el stock óseo y mejorar la carga de esta cadera y así evitar una artrosis, ¿vale? Esta es la famosa osteotomía periacetabular. En eso yo me vine a entrenar acá también, a aprender eso. Bueno, la clínica. Tenemos pacientes, los síntomas de artrosis clásicos. Lo principal es el dolor, ¿vale? Y generalmente se quejan de dolor inguinal a nivel del muslo. Eso es como clásico. Pero también pueden tener dolor lateral de la cadera o incluso a veces hay pacientes que le duele la región posterior. Lo clásico también es que tengan pérdida de la movilidad. El paciente dice, doctor, no me puedo abrochar los zapatos, no me puedo sacar los calcetines, te cuentan dramas de ese tipo. Y ustedes cuando lo vean entrar a la consulta lo van a ver con una cojera evidente, con una claudicación. Eso, con una marcha en Trendelenburg. Acuérdense de semiología. ¿Vale? Esos son los síntomas clásicos de la artrosis a nivel de la cadera. Bueno, les quise hablar un poquito también del examen físico. Siempre al examinar, como les dije, a nivel de la cadera, vayan a descartar patología de columna y patología de rodilla por dolor referido. Hay que ir a buscar, siempre hay que ir a buscarlo, ¿ah? Y cuando tengan dolor de cadera, la palabra a utilizar es coxalgia. Entonces, cuando tengo coxalgia por artrosis, voy a tener limitación de los rangos de movilidad, impotencia funcional. El paciente no va a poder elevar la pierna de forma activa. Entonces tenemos este examen de roll test, como veo como en el esquema, le mueve el pie y al hacerle este examen, el paciente en decúbito supino se va a quejar de dolor inguinal, o también esta maniobra de Steinfeld, que es que nosotros le pedimos al paciente en decúbito supino con la rodilla en extensión, que haga una flexión activa de cadera hasta 30 grados, yo le hago contrarresistencia, y si se queja de dolor inguinal, es un test de Steinfeld positivo. También cuando tengan
coxalgia por un choque femoroacetabular, que acuérdense que si yo no detengo o no le hago un tratamiento adecuado a un paciente en estadios tempranos, va a ir a la artrosis sí o sí. Voy a tener también un test de FADIR positivo, que es de flexión, aducción y rotación interna, va a tener dolor inguinal. Y también estos pacientes, también es conocido el test de lidocaína interarticular, que yo puedo ponerle un anestésico local y hacerle el test de FADIR para ver si el dolor con el anestésico local cede, significa el dolor es interarticular, sin duda. Porque también pueden haber patologías exarticular que me pueden provocar dolor con esta maniobra. También el signo de la C en estadios tempranos de un choque femoroacetabular que me va a llevar a una artrosis. El paciente dice, doctor, me duele acá, y él se apunta a la cadera como una verdadera C, es el C-sign positivo. Entonces, en cuanto al choque femoroacetabular, acuérdense, si no resuelvo el problema, voy a ir a una artrosis. Eh, Existe también el signo de Fadir que ya les dije, flexión, aducción y rotación interna, y el signo de Patrick Faber, que es flexión, abducción y rotación externa, ¿vale? Y se va a quejar de dolor de la cadera ipsilateral. En este test de Faber también hay algunos pacientes que tengan patología sacroiliaca se pueden quejar de dolor de la sacroiliaca contralateral. La marcha en Trendelenburg, que lo conversamos, que puede ser clásico. Bueno, algunas patologías concomitantes también me pueden dar marcha en Trendelenburg, por ejemplo, pacientes que tengan lesiones del aparato abductor, del glúteo medio y glúteo menor, también puede tener pacientes con marcha en Trendelenburg. Ya, en cuanto a los signos radiológicos de artrosis, el paciente va a tener esclerosis subcondral, ¿dale? Que es cuando se pone mucho más blanco los bordes periarticulares acá. Disminución del espacio articular, un colapso articular. Presencia de giodas, como se ven acá. Bueno, aquí están dibujadas, pero no aparecen así, pero al dibujarse, estas giodas son los quistes subcondrales, ¿vale? Y eso es porque ocurre un daño del cartílago. Entonces, como hay derrame articular, inflamación, este líquido, digamos, sinovial, se mete bajo el cartílago y va provocando daño a nivel subcondral. Y obviamente la presencia de osteofitos, que son estas exostosis óseas que aparecen de forma reactiva al colapso articular. En cuanto al estudio radiológico, la radiografía P de pelvis es mandatoria. ¿Por qué? Porque o sea, me ayuda a hacer a comparar una cadera en relación a la otra. Veo el tema de dismetrías también, veo mi stock óseo. Es clave la radiografía AP de pelvis. Y también tenemos que pedir una radiografía, como dije, en dos planos, por ejemplo, en pacientes con la radiografía falso perfil de Lequesne, que es una proyección oblicua alar, me ayuda a ver la columna posterior a nivel del acetábulo, ver si tengo disminución del espacio articular inferomedial, presencia de osteofito posteromedial a nivel del acetábulo también. Todo eso me ayuda. Y en caso que el paciente sea displásico, también podemos ver la descobertura a nivel anterosuperior del acetábulo. La radiografía axial de Dunn, súper útil también en pacientes sobre todo que tengan choque femoroacetabular tipo CAM. Eso es clásico, podemos verlo. Y la radiografía axial cross-table de Johnson me ayuda muchísimo porque también en pacientes yo, por ejemplo, displásicos pueden tener alguna deformidad a nivel del fémur proximal. eh, y también me ayuda muchísimo para el control postoperatorio, para ver la proyección lateral de una prótesis de cadera. ¿Vale? Esa es la cross table de Johnson, tal cual sale aquí en el esquema. En cuanto a la clasificación de artrosis, la clasificación de Tenis es la más famosa. Y cero significa Tenis cero que no tiene signos de artrosis. La evaluación radiológica, el TONIS 1 es cuando hay una leve disminución de la internina articular y una esclerosis subcondral muy, digamos, sutil. Ya el TONIS 2 aparecen los quites subcondrales, esclerosis subcondral moderada, y ya tenemos una disminución del espacio articular moderado.
Y el TONIS 3 es una artrosis avanzada, que hay un colapso articular y hay un choque hueso con hueso total. Y la presencia de osteofitos masivos. Aquí en la misma clasificación de TONIS, que es un poquito orientada al examen físico, a la movilidad, radiología y al tratamiento. Este es un estudio antiguo donde se ve la evolución natural de una artrosis según el año que se estudió. Por ejemplo, esta radiografía ya tomada en 1969, el 72, el año 75 y 77, y vemos viendo cómo progresa la enfermedad, ¿vale? En este caso que era un TONIS 1 y cómo termina en un colapso total que ya sería un TONIS 3, según la clasificación de artrosis. En cuanto al tratamiento, em, por ejemplo, de los factores de mecánico por conflicto de espacio, como el choque femoroacetabular, por ejemplo, tipo CAM, o pacientes que tienen displasia, que tienen conflicto de estabilidad, que me va a provocar un daño a nivel articular por un conflicto de inestabilidad, existe esta cirugía de preservación articular y está enfocada a pacientes jóvenes para evitar una artrosis temprana, ¿vale? Porque si yo no hago nada, sí o sí va a ir a la artrosis. Y si yo intervengo de forma temprana, obviamente en pacientes sintomáticos. A los pacientes no sintomáticos no hay que tocarlo, ¿eh? Siempre se tienen que operar los pacientes sintomáticos. Entonces, el choque femoroacetabular, la displasia acetabular o los pacientes que tengan deformidades rotacionales del fémur proximal, todo eso me puede generar un daño del cartílago articular de la articulación de la cadera y yo a través de la cirugía de preservación puedo evitar una artrosis temprana. En este caso, en caso de choque femoroacetabular, a través de la artroscopía de cadera o cirugías con mini open, yo puedo hacer una femoroplastia, tal cual sale aquí en el esquema. En caso de la displasia acetabular, perdón, en el caso de la displasia de cadera, yo puedo hacer una osteotomía acetabular y hacer un giro, digamos, que es la osteotomía de Gans, y darle una solución a este problema. Y en caso de deformidades rotacionales, por ejemplo, una anteversión femoral exacerbada, puede generarme también un choque secundario y yo puedo hacer una osteotomía derrotativa y así disminuir el conflicto, digamos, de espacio. ¿Vale? Entonces, como le puse a modo de ejemplo, en caso de un paciente displásico, sintomático que van a ir a la artrosis, yo a través de la osteotomía periacetabular puedo prevenir, digamos, solucionar el factor mecánico. Perdón, puedo solucionar la falta de cobertura ósea. En cuanto a los conflictos de espacio, choque femoroacetabular, a través de la artroscopía de cadera, yo puedo ir a solucionar, digamos, el problema y también pueden haber casos mixtos. Y ahí puedo hacer tanto la osteotomía como la artroscopía, que puede ser en uno o en dos tiempos. Yo un poco le explico porque para saber que si tienen pacientes jóvenes, em, porque uno dice, no, tómate el antiinflamatorio, regula la actividad física. Sí, pero ojo que muchos de estos pacientes le podemos prevenir una artrosis a temprana edad con un tratamiento adecuado. Ahora entrando de lleno a la prótesis total de cadera, ahí como ejemplo de un paciente displásico con una artrosis secundaria y cómo se resolvió, digamos, su patología con esta artroplastía total de cadera. Se ve muy simétrica, muy armónica. Y la guía GES que dice que la endoprosis total de cadera tiene un acceso rápido en pacientes mayores de 65 años con una artrosis, digamos, con una gran limitación funcional y muy sintomática. Tienen acceso quirúrgico. En cuanto a la artroplastia total de cadera, se encuentra entre las intervenciones quirúrgicas más exitosas en cuanto a la costo-efectividad. Además, es el tratamiento más efectivo para la artrosis sintomática. Los mismos pacientes del año 2004 eligieron la artroplastia total de cadera como la cirugía del siglo, ya que alivia el dolor y restaura la función, mejora la función. Y es el gold estándar para pacientes con artrosis en estadio avanzado o secuela de displasia congénita de cadera.
Esta es el flujograma de la guía GES para el tratamiento de artroplastía total de cadera. A modo de ejemplo, aquí tenemos un paciente que con una necrosis vascular bilateral, que hizo una artrosis secundaria a esta necrosis, un colapso articular total, y cómo resolvemos, digamos, con una prótesis total de cadera, el paciente mejoró la función, disminuyó el dolor, está muy contento y hace poco le operamos la otra cadera. No le mostré la radiografía. Ya, esto es lo clásico, esto es el GES, ¿vale? Si usted tiene un paciente con una artrosis severa que tiene menos de 65 años, igual tiene que mandarlo al hospital, tienen que derivarlo. Y ese paciente va a entrar a una lista de espera y se va a resolver el problema. Generalmente en Chile tenemos tiempo de 1 o 2 años de espera. ¿Ah? Si es GES, la respuesta es máximo hasta 8 meses, ¿vale? La prótesis total de cadera no solo la podemos usar en la artrosis. Por ejemplo, pacientes que tengan pacientes añosos con una fractura medial intracapsular de la cadera, una fractura intracapsular del fémur proximal, como tiene un alto riesgo de hacer una artrosis, perdón, de hacer una necrosia vascular, para evitarle una reintervención, está indicada la prótesis total de cadera, como en este caso. Vean una fractura medial con un desplazamiento total. Este ya sería un Garden 3 a 4. Y vemos cómo se soluciona con esta prótesis total de cadera. Esto es un paciente mío del hospital, ¿vale? Y en un paciente también, que yo tengo, por ejemplo, una fractura, ese le puse el ejemplo de la fractura del fémur proximal, pero si tengo un paciente con una fractura digamos, importante a nivel del cotilo, del acetábulo añoso, yo a ese paciente me la podría jugar con una prótesis total de forma primaria, ¿vale? Tiene mayor riesgo de luxación, sí, pero puede ser una muy buena alternativa en un paciente añoso, ya sé que con esta destrucción articular, sí o sí va a ir a la artrosis temprana. Entonces, es un ejemplo de cómo le dimos una solución a este paciente. Le pusimos unas placas, unos tornillos acá, la prótesis, y así resolvimos la fractura y digamos, este paciente, una vez que consolidó todo esto, la función que logró fue buenísima. Este otro caso clínico de una paciente de 49 años, mujer, que tiene una artrosis de cadera izquierda. Ahí pueden ver aquí una disminución del espacio articular. Vean que le falta cobertura a nivel del cotilo acetábulo. Tiene un acortamiento de la extremidad, fíjese, en el trocánter menor al lado izquierdo y el trocánter menor al lado derecho. Está cortada la extremidad por esta deformidad. Entonces, esta paciente tenía una claudicación y un dolor muy importante. Y paralelamente, tenía un genuvalgo severo y con una sobrecarga del compartimento externo en la rodilla derecha. O sea, esta paciente está muy comprometida desde el punto de vista funcional. Entonces yo era una paciente joven y la vi tan comprometida, así que el hospital nos ayudó para poderle darle una solución temprana. Y vemos cómo a través de esta prótesis total de cadera recuperamos largo en la extremidad, logramos una cobertura adecuada. Esta paciente ya no cojea, no tiene dolor y en la rodilla contralateral, a través de una osteotomía, digamos, de corrección angular, pudimos mejorar el eje de la rodilla y esta paciente increíble cómo mejoró su condición funcional. O sea, es otra persona. Bueno, bueno, ahí estoy con mi profesor, el doctor Manel Rivas, que es un cirujano de cadera, uno de los más famosos acá de España, que me ha transmitido sus conocimientos. Espero poder hacerlo lo mejor posible ya llegando a Arica. Y nada, y ustedes me empiecen a ayudar como interno o como alumno ahí en la cirugía de ya tanto de preservación articular o la artroscopía que vamos a empezar a hacer o, o poniendo las prótesis, ya sea en pacientes no muy añosos como las prótesis de superficie o las prótesis total de cadera, bueno, ahí espero que me puedan ayudar. O también en pacientes displásicos, en un estadio preartrósico, a ver si me empiezan a ayudar a hacer las osteotomías periacetabulares. Bueno, querido alumno, le agradezco mucho que me hayan puesto atención. Espero que les siga yendo súper bien. Muchos saludos. Nos vemos en la próxima clase.